reacciones que tienen como propósito formar energía. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen como objetivo formar energía. Todos los aparatos y sistemas se convergen, se congregan, se juntan, se suman para ese propósito. Por ejemplo, el aparato digestivo dice, bueno, yo a los alimentos le voy a quitar los nutrientes, los paso a la sangre y los mando a todo el cuerpo. El aparato respiratorio dice, yo para agarrar el oxígeno del aire, los mando con la sangre a todo el cuerpo. Ahora el corazón dice, yo también participo en la formación de energía, porque ni los nutrientes ni el oxígeno llegan a la célula si la sangre no la lleva. Y para que la sangre la lleve, la sangre tiene que mantenerse en movimiento. Y ese es mi chamba del corazón. Entonces la función del corazón es imprimirle esa fuerza para que la columna de sangre permanezca en movimiento. Si cesa el movimiento, se acabó la vida. Se acabó la vida. Y si no, la sangre no lleva oxígeno y nutrientes, no se forma el ATP, que es la energía vital. Y sin energía no hay vida. ¿Me van entendiendo? Para ir viendo la relevancia de cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Y que no trabajan al azar, trabajan con propósito. El sistema nervioso, el sistema endocrino dice, bueno, yo todas estas actividades yo las mejoro. Aumenta la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia respiratoria, a la hormona tiroidea aumenta tu función, ¿sí? Al corazón aumenta la velocidad de contracción, baja la frecuencia cardíaca. Él es el coordinador del sistema nervioso. Habíamos dicho rápidamente de que el corazón es una bomba impelente, expelente, es una bomba impelente, expelente, es la que le imprime esa fuerza. ¿Para qué? Para que la sangre se mantenga en movimiento. Entonces, el corazón, si nosotros hacemos un corte coronal, un corte frontal, divide el cuerpo en anterior y posterior y se ve el corazón con un tabique auriculoventricular, 4 cavidades, 2 superiores, 2 inferiores. Corazón derecho, corazón izquierdo. El corazón derecho, la aurícula derecha, se une con el ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia. El corazón izquierdo se une, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se une a través de la válvula tricuspidia o mitral. ¿Se acuerdan del repaso que les hice? ¿Por qué el sistema cardiovascular es doble y cerrado? ¿Por qué era cerrado? ¿Por qué era cerrado? El respiratorio, lo repasé. Y se olvida rápido. Se llama cerrado porque la sangre arterial no se mezcla con la venosa. Y se llama sistema doble, ¿por qué? Porque hay una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor, tanto las arterias son vasos sanguíneos que sacan la sangre del corazón y están en los ventrículos. Y las venas son vasos sanguíneos que retornan la sangre al corazón. Les hablaba y les recuerdo y les pido de que traten estos sistemas de entender, si no por más que lean, si no entienden la formación de energía y no entienden la doble circulación, va a ser difícil. Fíjense, la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula contralateral. Ventrículo izquierdo, aurícula derecha. La circulación menor, ventrículo derecho, aurícula izquierda. De los ventrículos salen las arterias. Del ventrículo izquierdo, la arteria aorta. Del ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Y a las aurículas le llegan las venas. A la aurícula derecha, las venas cavas. Y en la aurícula izquierda, las venas pulmonares. ¿Se acabó? La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo. La sangre del ventrículo izquierdo es rica, riquísima en oxígeno y nutrientes. Y la sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, con destino a todas las células del cuerpo, a todo el cuerpo, hasta la punta de los pelos, hasta la punta de los pies, pasando por corazón, hígado, riñones, intestinos, músculos, huesos, todo. Le llega sangre a todas las células. ¿Para qué? Para darle glucosa, para darle oxígeno, para que genere energía. Y después de todo el cuerpo, la sangre es recogida de todo el cuerpo y traída al corazón, a la aurícula derecha, a través de las venas cavas, inferior y superior.
Y la vena cava inferior del resto del cuerpo lo recoge y lo trae a la aurícula derecha. Pasa por la válvula tricuspide, llega al ventrículo derecho y ahí termina la circulación mayor. Empieza en el ventrículo izquierdo, sale por la aorta, se va a todo el cuerpo para formar energía, regresa a la aurícula derecha a través de la cava superior, inferior y termina en el ventrículo derecho. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Del ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso, para la hematosis, para que salga el CO2 y entre oxígeno. Una vez que ese proceso ya se realizó, regresa la sangre a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. ¿Cuántas son? 4, 2 de cada pulmón. Pasa por la válvula bicuspidia, entra al ventrículo izquierdo y se repite la figura. No olviden eso, chicos. Circulación mayor, circulación menor. ¿Me van siguiendo? Esas calidades es lo que permite estas figuras que ya hemos estudiado, repasado. Fíjense, el sistema muscular es el sistema musculoesquelético, el de los huesos, ¿no es cierto? Y el corazón es un músculo muy especial y se llama sincitial. Es el músculo sincitial, es un sincitio. ¿Y qué es un músculo sincitio? Es cuando la fibra del músculo, así, ¿cómo se llama la unidad fundamental? La unidad fundamental, tejido, conjunto de células que tienen la misma forma y función. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los tejidos o las células que forman los tejidos cerebrales? Las neuronas. ¿Qué tienen en común? Tienen forma de estrella, el eje axón y la sinapsis y las dendritas. Todas tienen la misma estructura. La del hígado se llaman los hepatocitos, los del riñón se llaman la nefrona, y del corazón, ¿cómo se llama la unidad? Cardiomiocito. El cardiomiocito. Pero el cardiomiocito, a diferencia de los otros músculos estriados, este es particular, porque tiene un rol muy particular, que es generar grandes contracciones, que van a tener que vencer grandes volúmenes y presiones. A eso se llama tejido sincitial. ¿Qué es un sincitio? Sincitio viene del latín, que significa las células están juntas. Y como las células están juntas, actúan como una sola célula, una sola y gran célula. Por ejemplo, este es el músculo, y el músculo se ramifica el músculo. ¿Sí? Y por aquí está un núcleo. ¿Sí? Así, un núcleo acá. Entonces, entre cada célula, hay esta figura. Se llaman los discos intercalares. ¿Y qué son los discos intercalares? No es otra cosa que el límite de una célula, de un cardiomiocito, que se une a otro cardiocito, a otro miocardiocito. ¿Entienden? O sea, cardiomiocito tiene características. Les expliqué en la primera clase y les hice ejemplos. ¿Qué es la característica? Es la propiedad, cualidad, atributo, marca que identifica a alguien o a algo. Entonces, la característica del sincitio, que son células, los cardiomiocitos, están unidos por estos discos intercalares y que al final actúan como una sola célula. ¿Entienden? Por eso es que se comporta contracción, dilatación. Siendo tantas, son sincrónicas por su condición sincitial. ¿Entendieron? Bueno, yo doy las ideas y repasen leyendo. Muy bien, entonces esta es, histológicamente, todo este rojo, estas son las células, este es un núcleo, y estos son los discos intercalares. ¿Cuáles son las partes de una célula? La membrana celular, citoplasma y núcleo. ¿Cómo se llama la membrana del cardiomiocito? Sarcolema. De hecho, sarcolema es la membrana celular. Entonces, entre los discos intercalares queda señalada un cardiomiocito.
Y este cardiomiocito, en este espacio de las células intercalares, van a estar las bandas A y las bandas C. ¿Ya? Entonces, en el corazón vamos a encontrar 3 grupos de músculos. En aurículo y ventrículo, los músculos que lo constituyen son similares al músculo esquelético. Pero el músculo que genera fibras musculares de excitación y conducción, hay un sistema de excitador débil de contracción y con descargas eléctricas rítmicas y automáticas que generan potencial de acción. ¿Qué es eso? Primero hay un principio, recuerden, ningún músculo se contrae o se relaja solo. Tiene que haber un nervio, una inervación, un filete nervioso. Él es el que va a producir la contracción y la relajación. Tiene que tener la unidad neuro-mio. O es de la placa neuromional. Neuro, nervio, mio, músculo. Es la placa mioneuronal. Recuerden, ningún músculo se contrae o se relaja si no es por acción de un impulso nervioso. Y el corazón igual. Todo el corazón, el músculo no se contrae ni se relaja si no es por acción de un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso es la segunda característica del corazón, que tiene la capacidad de generar el impulso nervioso. Eso se llama la excitabilidad. El corazón tiene la capacidad de producir el impulso, de conducir el impulso y de responder al impulso con una contracción. ¿Van siguiendo? Muy bien. Sencillo. Ahora, ¿se acuerdan que los incisos están unidos por qué? Por los discos intercalares. Y los discos intercalares son, ¿y qué son intercalares? Que se juntan. Hay 3 maneras de que se junten. Uno son las fascias de adhesión, que son esas banditas que están así como pequeños puentes, una esta célula por la otra célula. ¿Sí? Eso es una forma de unirse. La otra forma es las uniones comunicantes. Y la última es la dermosoma. Si nos ponemos lentes especiales, son como raíces que se enclavan en este miocito y se enclavan los dos y generan como un puente, una juntura. Esas son las 3 formas de los discos intercalares que pertenecen a unidad. Entonces, el sincitio, el músculo cardíaco, tiene la función, una, como marcapaso porque genera el impulso nervioso, y 2, porque es un sincitio. Todos los cardiomiocitos se actúan y se juntan a través de estos mecanismos de unión y actúan como una y gran célula. ¿Entendieron? Muy bien. La estructura del corazón. Esa parte color de carne es el miocardio. El miocardio, el episodio, miocardio, epicardio y endocardio. Son las 3 capas del corazón. Endocardio, miocardio y epicardio. Valga la popularidad de mi ejemplo. Si yo agarro una papaya, la meto en una bolsa negra de plástico. ¿La ven aquí? Saco la papaya y la pego bien bonita. Le saco la cascarita, epicardio. Como esa comidita, miocardio. Entro donde están las semillas, endocardio. Y la bolsa plástica, pericardio. El pericardio es la bolsa, la estructura celosa que contiene al corazón. Y el corazón tiene 3 capas: miocardio, epicardio y endocardio. Ahora, tiene un filamento de actina y miocinas que se contraen. Esas son proteínas de contracción. La capa externa subepicárdica, debajo del epicardio, y subendocárdico, debajo del endocardio. La subepicárdico actúa como una espiral a la izquierda y la interna subendocárdico hacia la derecha. A ver, para entender eso, vamos a hacer una metáfora, porque probablemente la han visto. Mi abuelo, que se murió, agarraba una manzana, chicos, y la pelaba así. Y él conversaba y la pelaba muy bonita. Y al final cogía así y se hacía como un bucle, como unos bonitos rulos. Y lo hacía así, como un acordeón. Y cuando lo dejaba, la misma fuerza de esa cáscara trataba de tomar la forma que había tenido la manzana. ¿Me siguen?
Si tú cortas al miocardio, no es un pedazo de carne plana. No, no. Si nosotros cortamos de un lado y abrimos el miocardio, es un bucle. ¿Sí? Entiendan en anatomía que van a explicar más esto, pero conmigo ya quedaron más o menos. Es por eso que vamos a hablar de una espiral, de un bucle, de un rulito, como quieren llamarlos. Entonces, cuando es subepitálico, el espiral es a la izquierda y el subendocárdico, el espiral a la derecha. Por esa condición. ¿Estamos? Muy bien. Y el otro, sístole y diástole, son los movimientos cardíacos. ¿Cuál es la función fundamental del corazón? Imprimirle la fuerza y la energía para que la sangre se mueva por todo el cuerpo. ¿Y de qué manera lo hace? A través de la sístole ventricular. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Contracción, relajación. Contracción, relajación. Despolarización, repolarización. Despolarización, repolarización. En medicina hay sinonimia. Cardiomiocito o células cardíacas. Ahora, sístole, contracción, despolarización. Diástole, relajación, repolarización. ¿Quedó? Muy bien. ¿Ven esto? ¿Ven la pizarra bien? ¿No hay problema? ¿Ven todo bien? Muchachos, bueno, y entonces, miren chicos. Antes de ver este sitio, rápidamente vamos a ver un tema muy importante, lo que es el impulso nervioso. Bien. Chicos, el impulso nervioso es eso, un impulso, ¿no es cierto? Es un impulso nervioso. Y el impulso nervioso es como una electricidad, sale y lo genera el nódulo sino-auricular. Rápidamente, ya sabemos que este es el corazón, ¿no es cierto? Este es el tabique, estas son las aurículas, los ventrículos, y aquí está el nódulo sino-auricular. Y aquí está el nódulo aurículo ventricular. Este es el gas de His. Esta es la rama izquierda, la rama derecha. Y aquí está Purkinje. ¿Ya? Purkinje. Entonces, es el nódulo sinusal el que genera el impulso. Y este viene de nódulo a nódulo a través de las vías internodales. La anterior, la media y la posterior. La anterior, también conocida como la fibra de Bachmann. Y Bachmann hace un haz que pasa a la aurícula izquierda para conducir el impulso. La de medio se llama la vía internodal media o de Weckebach. Y finalmente la vía internodal posterior llamada de Torrey. ¿Ya? Algunos colegas les gusta poner algunos la ponen por si acaso aprenden Weckebach, Bachmann, Weckebach y Torrey, ¿no? Incluso hasta la residencia, pero a veces ya pasaron esas épocas, pero en fin, la historia lo dice. ¿Por qué no dibujé las vías internodales de rojo? Porque estas, vamos a poner al corazón un poco de negrito, ¿ya? Para que las vías queden de azul. Fíjense, toda esa es como una gran autopista y donde pasa un carro de Fórmula 1. La pista tiene que estar lisita, porque un pequeño avance y se cambia a volver, se perdió. Pero del nódulo auriculoventricular hay de rama derecha, rama izquierda y Purkinje, pista por donde va ese camino que se llama el impulso nervioso. ¿Dónde nace ese impulso? En el nódulo
auricular. ¿Y por qué las vías intermodales o las vías de las aurículas están de rojo? Porque no existe tejido de conducción verdadero en las aurículas, sino que un grupo de células musculares auriculares se han especializado en conducir el impulso del nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular. Tiene el mismo papel que el de acá, pero no es netamente tejido de conducción propiamente dicho. ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, el impulso nervioso. Y aquí viene, porque si de aquí, así lo van a ver los libros, ¿no? Pero este es un tema que yo quiero que por favor se quede claro. Miren chicos, ¿qué es un tejido? Un conjunto de células, por decir así. Las células. Su núcleo es la membrana, ¿cierto? Cuando se genera el impulso, es como si entrara por la puerta y miren, y artica las células, cada cuadrado es una célula, y va a pasar por la membrana rapidísimo. Entra, se distribuye y sale. Pasa por la membrana rapidísimo. Pasa rapidísimo el impulso nervioso a través de la membrana. Pasó el impulso nervioso. ¿Estamos? El impulso nervioso pasó. Es como una cuerda de guitarra. La agarra y ¡pum! Y la cuerda queda vibrando. Cesa el estímulo, vuelve a reposo. Vuelve a pasar el impulso y hace. La hace vibrar. ¿Me entienden? Pero no olviden que aquí radica el tema. ¿Cuál es el efecto del paso del impulso nervioso sobre la célula? Entendiendo primero, vamos a hacer, antes de esto, ya vieron cómo corre el impulso. Solamente para recordarles esto. En toda célula, a este se llama el líquido intracelular. Y todo lo que está fuera de la célula se llama el líquido extracelular. Cuando nos preguntan, ¿cuál es el cation más abundante del extracelular? El sodio. El sodio. Miren chicos, el cation más abundante del extracelular es el sodio. Y el cation más abundante del intracelular es el potasio. Cuando una célula está en reposo, ¿sí?, está polarizada. ¿Y qué significa polarizada? Que por dentro tiene una carga negativa y por fuera tiene una carga positiva. ¿Por qué? Por el sodio. El sodio es positivo. Lo rodea la célula una positividad, ¿no? Y por dentro la carga negativa. Ahí está polarizada. Norte, sur, positivo, negativo. La célula, ¿en qué estado está en este momento? Polarizada. Positiva por fuera y por dentro negativa. Sí, es como un panteón. Cuando se va al cementerio, afuera está la crucecita, por dentro está. Yo me acuerdo así. Entonces, por fuera es positivo y por dentro es negativo. En este momento, la célula está en reposo. Y cuando está en reposo o relajada, está polarizada. Por lo tanto, si le medimos su potencial porque está en un potencial de reposo, ahí está el potencial de reposo. ¿Y qué dice Guyton? Guyton dice, cuando una célula está en reposo, tiene una negatividad de menos 85 milivoltios de carga. Otros autores 90, menos 90. ¿Sí? El libro oficial de Fisiología para la Facultad de Medicina de la Universidad Señor de España dice 85, 85 la voz. Lo demás no es. El 85 no es, pero es en este momento. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que cuando las células están en reposo, están polarizadas, negativo por dentro y positiva por fuera. Está en reposo. Y este es un potencial de reposo. ¿Entendieron? Ahora, cuando viene el impulso nervioso que se genera en el nódulo sinoauricular, pasa por toda la membrana sinoauricular. El impulso pasó. Pero ¿qué
celular, apertura los canales iónicos. ¿Qué hace el impulso de la membrana celular? Apertura, abre los canales iónicos. Por lo tanto, empieza a haber un intercambio iónico. Empieza a entrar, a salir, a entrar, a salir, a entrar, a salir, a entrar y a salir. Pregunto, ¿la célula sigue polarizada? No. ¿Qué pasó? Se despolarizó. ¿Y por qué se despolarizó? Porque se inició un flujo iónico de entrada y salida. ¿Y por qué se produjo ese flujo? Porque se abrieron los canales iónicos. ¿Y quién abrió los canales iónicos? El impulso nervioso. ¿Quedó claro? Entonces, como estaba en un potencial de membrana, pasa a ser un potencial de acción. ¿Estamos? Cuando la célula se despolariza, está en contracción. Y cuando la célula está repolarizada, en relajación. Sístole y diástole. ¿Entendieron? Ahora, del potencial de reposo pasó a un potencial de acción. El potencial de acción es el resultado del rompimiento de la polaridad celular. ¿Y por qué se rompió? Porque hubo un intercambio de flujo iónico, entraron y salían iones. ¿Y por qué entraban y salían? Porque se aperturaron los canales iónicos. ¿Y quién los aperturó? El impulso nervioso. ¿Estamos? Ahora estamos. Esta es la figura de la contracción cardíaca. Y esto tiene, grábenlo, 4 fases. Este de aquí para acá es la fase 0. De aquí para acá, la fase 1. Toda la mesetita, la fase 2. Y este de aquí de acá, la fase 3. Y esta de aquí, la fase de reposo. Porque aquí también está de reposo. Entonces la fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué se caracteriza la fase 1? Estaba en negativo y empieza a entrar rápido, de forma rápida, los canales rápidos de la entrada del sodio. Como el sodio es positivo y estaba en carga negativa y el sodio positivo empieza a subir hasta más 20. Menos 85, menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 10, 0. Y de 0 a 20 hay 20. 20 más 85, 105 milivoltios. Generó la entrada del sodio. En la fase 1 hay una apertura. El sodio, que normalmente está dentro del sodio, ¿se acuerdan? Empieza a salir. Y sale por 2 maneras. Estos son los canales rápidos de sodio y estos son los canales lentos del sodio. En la fase 0 se caracteriza por el ingreso rápido de sodio. En la fase 1 son los canales lentos de la salida de potasio. En la fase 2, que es la meseta, aquí entran lentamente y rápidamente el calcio. ¿Estamos? Y en la fase 4 es el reposo. Ahora sí, ¿cómo se genera eso? Porque hay un potencial de reposo y un potencial de acción. Cuando una célula está en reposo, está polarizada. Su membrana está tranquila. En reposo, tranquilo, no hay color. Y de pronto viene el impulso del ¡blum! Pasa a mecha, la velocidad de la luz. La membrana celular se mete en una movida como la vibración de la cuerda y eso hace que se aperturen los canales iónicos. Cuando se abren las puertas, los canales, que empieza un flujo, el flujo a moverse de adentro, de afuera para adentro y de adentro para afuera. A eso se llama flujo iónico. Y cuando se da el flujo iónico, ¿qué trae como consecuencia? Que se pierde la repolarización y el estado se mueve de despolarización. De un potencial de reposo pasa a un potencial de acción. Y ese potencial tiene 4 fases, la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y 4 cuando llega nuevamente al periodo refractario de reposo para iniciar otro ciclo. La fase 0 se caracteriza por la entrada rápida de sodio. La fase 1 se caracteriza por los canales lentos de la salida de potasio. La fase 2 están los canales lentos y rápidos
fase 3 es la apertura de los canales rápido de la salida de potasio. En la fase 4 ya termina la globulación, se estabiliza y nuevamente vuelve a reposo. ¿Entendieron? Pero aquí va a surgir una figura. Después de que termina el reposo, resulta la siguiente figura. Adentro se quedó el sodio y afuera se quedó el potasio. ¿Cuál es el catión más importante del extracelular? El sodio, pero se quedó atrapado en esa jugada. ¿Sí? Los poros dejaron de vibrar, los poros ¡pum!, se cerraron y los que estaban adentro se quedaron adentro. Y se queda de esa manera. Y el sodio le dice, ah, cholo, yo soy de afuera, quiero salir. Y el potasio dice, yo soy de adentro, quiero entrar. Cambiamos, ya pues cambiamos. Sí, de verdad, sí, ya cambiamos. Y los dos se acercan. Hasta la membrana y se acercan. Pero ¿qué tiene de carga el sodio? Positivo. ¿Y el potasio? Positivo. ¿Qué dice la ley física de equivalencia? Cargas iguales se repelen. Vienen, ¡bum! Este se vuelve a meter y este vuelve a salir. Otra vez, ¡bum! No entra. ¿Sí o no? El padre dice, uy, o sea que ya está condenado a quedarme adentro y no afuera. Sí. Viene alguien y dice, no, yo no voy a ayudar. Ay, yo no voy. Imagínate que este cajón es la membrana celular. Ustedes están intercelular y esta es la parte extracelular. ¿Estamos? Vamos a ver que aquí hay una personita. ¿Sí? Ese es el potasio. Y este potasio normalmente viene adentro, quiere entrar. Y ella, el sodio, que normalmente en este momento está adentro, quiere salir porque ella está afuera. El potasio quiere entrar y el sodio quiere salir. ¿Por qué no se intercambian pasivamente? Por la equivalencia eléctrica. Cargas iguales se rechazan. Por lo tanto, nunca van a oírse. Entonces viene un pata y se para aquí. Dice, yo les ayudo. Dice, a ver, al potasio que está afuera, dice, dame la mano. Y le da la mano. Y el sodio que está dentro, ¿está la mano? Ahí está, este es el sodio y le pasa al potasio. Sí. Porque si yo lo juzgo, ellos se rechazan. Entonces yo bajo y ¡bum! Ahí ya lo saqué y este pata lo entré. ¿Sí o no? ¿Me costó? Sí, alta fuerza. ¿Cierto? Y ese trabajito, ¿quién lo hace? La bomba de sodio, potasio, ATP, ASA. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. ¿Entendieron? Muy bien. A esto se refiere esta figura. Me dicen, ¿por qué el corazón es un sinsitio? Porque los miocitos cardíacos o cardiomiocitos, que es lo mismo, están conectados entre sí en serie y en paralelo. Es como si fuera una sola y gran célula cardíaca. Al unísono se contrae y se relaja. Pero si se dan cuenta que es un sinsitio, es un conjunto de células que están unidas por los discos intercalares, pero que actúan fisiológicamente como una gran célula. ¿Entendieron? Entonces, cuando viene el impulso nervioso, ¿ven ese impulsecito? Ese es el impulso. Normalmente la célula de reposo es negativa. Viene el impulso y va dejando una estela, una cola. ¿Qué va dejando adentro? Positividad. ¿Por qué? Porque empieza a haber el cambio teórico. Y eso se traduce como despolarización. ¿Qué es despolarización? Contracción cardíaca. ¿Entendieron? ¿Eh? A ver. Doctora, juega ahí con unos ramos. Pues. Ya. No, págala. La que sigue. Ya, ahí está mi problema. Miren. Porque cuando uno lee Guyton, dice el potencial de acción. ¿Cierto? Y es difícil, pero si ya me entendieron, ¿qué hace? A ver, ¿cuál es la función del potencial de acción, doctor? ¿Ah? ¿Cuál es el potencial de acción? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué hace el potencial de acción?
apertura los canales de acción. ¿Cuál es el efecto de acción, del potencial de acción sobre la membrana? Apertura, nada más. El resto ya es por equilibrio. Se genera automáticamente el punto de entrada y salida. La repolarización se convierte en potencial de membrana y potencial de acción y se contrae. Nada más. Si ustedes logran entender eso, van a entender mucho economía. Pero si no les queda claro el punto, después que algunas se asustan. ¿Cuál es el efecto del potencial de acción sobre la membrana? Nada más. Pasa y deja vibrando. Y esa vibración, apertura. Y cuando ya empieza la vibración a disminuir, se cierra. Y cuando se cierra, se queda esta película atrapada. Y para eso hay el sodio de la bomba de sodio. ¿Entendieron? Ahora, entonces acá va a ser el potencial de acción. ¿Es? No sabemos, se supone que hay que ya no le damos porque ya le dieron física, biofísica. Hay un potencial de reposo y un potencial de acción. El potencial de reposo es cuando la célula está polarizada. Y el potencial de acción cuando la célula está despolarizada. Cuando el potencial de acción en promedio 105, desde 85 hasta 0, 85. Y de 0 a 20, 20. 85 a 25, 105 milivoltios. Es de aquí hasta más 20. Ese es 105. De menos 85 hasta más 20 en cada latido. La meseta, o sea, esta, porque miren, el impulso del músculo esquelético hace esto. Es como una punta, un cerrito, y baja el toque. En cambio, el cardíaco demora porque tiene una meseta. ¿Y quién genera la meseta en la fase 2? Entrada y salida del calcio. ¿Entienden? Entonces, la despolarización es la verde, hasta aquí, y de ahí viene el proceso de la repolarización cuando empieza a salir el potasio y nuevamente entra el potencial de reposo. ¿Qué es el periodo refractario absoluto? Cuando un impulso se genera, otro no puede entrar en ese momento. Para eso hay un periodo refractario, es el espacio mínimo que tiene que descansar para que se genere otro. Por lo menos no en la fase verde. Jamás se va a producir un impulso en la fase verde. ¿Por qué? Porque en esa fase todos los canales de sodio están abiertos y empiezan a cerrarse. En la red, aquí se corta donde se cierra. Cuando ya se cierran los canales de sodio, ya hay posibilidad, por eso se llama el periodo refractario absoluto en relativo. Aquí puede generar otro. Cuando ya lleven fisiopatología, esa es la fisiopatología de las arritmias. Por ahora nos quedamos con fisiología. ¿Entendieron esto? Muy bien. A ver, en la primera, recuerda, aquí está el potencial de acción, ¿no? Es el potencial de acción, esa es la despolarización. Y esta es parte del electrocardiograma, que es materia de la otra clase, de la próxima semana. Muy bien, entonces en la fase 0, ¿cuál es la característica? Que entra sodio. En la fase 1, la salida de potasio. En la fase 2, entrada de calcio. En la fase 3, la salida de potasio. En la fase 4, periodo refractario. Y se quedaron atrapados. Y aquí me dice, entran 3 sodios y salen 2 sodios por acción de quién? De la bomba de sodio. Y se repite. ¿Quedó claro? Ahora, el calcio es el responsable de la meseta. El calcio, ¿cierto? En la fase 2 es calcio. Los canales de irradiación de calcio entra. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular. Sino que en el cardiomiocito se llama sarcolema. Y esta es, ¿ven la figura roja? Ese es la despolarización, ¿no es cierto? El potencial de acción. Entra el calcio cuando pasa el impulso de apertura de los canales y el calcio entra. Y cuando el calcio entra tiene 2 destinos. Cuando, así como el sodio a veces se queda dentro de la célula,
para el roche va y se mete al retículo sarcoplástico, que es una estructura citoplasmática que almacena el calcio. Entonces, cuando entra el calcio, esta entrada es por apertura del canal iónico producido por el impulso del iónico. Cuando entra el calcio, tiene dos acciones: o se va y se guarda, o viene hasta esta, ¿cómo se llama? Discos intercalares, la banda A y M. Ahí se encuentran dos proteínas, la miosina y la actina. Entonces, la miosina es como si fuera esta que está baladita, es la miosina. Y la actina es como un techito, es una T. Pero entre ellas hay una proteína que se llama la troponina C, porque hay tres troponinas, la I, la C y la T. ¿Ya? Es la troponina C. Cuando está la troponina C, el músculo está relajado. Viene el calcio y actúa sobre el pulmón rojo. ¿Cómo se llama el pulmón rojo? Troponina C. Viene el calcio y agarra la troponina C y la bota. Entonces la actina y la miosina son dos células contráctiles y se genera la contracción. Escuchen, nunca se olviden de esto. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Produce contracción. ¿Qué efecto produce el calcio sobre el músculo? ¿Qué efecto produce el calcio sobre el músculo? ¿Qué efecto produce el calcio sobre el músculo? Entonces, la función de regiones del calcio en túbulo traverso. El calcio extracelular de los túbulos traversos aumenta los niveles de calcio pequeños dentro del retículo sarcoplástico. ¿Y qué es el retículo sarcoplástico? Su almacenamiento. La duración de la contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta. ¿Cierto? Esa es la meseta, el techito. Es la meseta, esa es la meseta. En cambio, el músculo esquelético hace y el músculo cardíaco. Por eso es que dura más que el músculo esquelético por acción del calcio. Incluye la meseta aproximadamente 2 décimas de segundo, 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 segundos en el músculo ventricular. Contracción, relajación. Contracción, relajación. ¿Cuáles son las proteínas que participan exactamente en la contracción muscular? Actina y miosina. Cuando están relajadas, están separadas por la troponina C. Y cuando viene el calcio, desplaza la proteína C, se produce la contracción. ¿Cuál es la acción y efecto del calcio sobre los músculos? Muy bien. Esta figura lo voy a usar. Este ya no. Miren, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está formado por dos tiempos, por la sístole y diástole. Sístole, diástole. Diástole viene de dilatación. Miosis y driasis. Driasis, de dilatar. Sístole, diástole. Entonces, en el corazón vamos a encontrar dos sonidos cuando apuntan. Son onomatopoyéticamente en la simulación de ruidos. Cuando uno escucha el corazón, la onomatopeya es dum dum, dum dum, dum dum. El segundo ruido más fuerte, dum dum, dum dum. Pregunta, ¿quién origina el primer ruido cardíaco? Dum dum. El cierre de las válvulas auriculoventriculares. La válvula tricuspidia y bicuspidia se cierran sincrónicamente. A ese cierre se escucha como el primer ruido dum. Llamadas en conjunto las válvulas auriculoventriculares. Dum dum, dum dum. El segundo sonido es más fuerte y se origina por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar sincrónicamente. Cuando la válvula aórtica y abdominal se cierran sincrónicamente, en conjunto a estas dos válvulas se le llama las válvulas semilunares, también llamadas sigmoideas. ¿Cuál es la palabra sigmoidea? No sé, estudié nomás la aórtica. Ya sabes, la aórtica más
cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco es originado por el cierre de las válvulas sinusoideas o semilunares o la sincronicidad de cierre entre la aorta y la pulmonar. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, a eso es el ciclo cardíaco. Es iniciado por el potencial de acción del nódulo sinusal desde la aurícula al ventrículo, tiene un retraso de 0,1 segundo que replica la próxima lámina y permite la contracción de la aurícula y luego la contracción del ventrículo. La duración del ciclo cardíaco es inverso a la frecuencia cardíaca. Y para recordar eso, hay que recordar rápidamente eso. ¿Se acuerdan que explicábamos la vez pasada? ¿A qué es igual la presión arterial? Al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y a qué es igual el gasto cardíaco? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de un ser humano normal? De 60 a 100 latidos por minuto. En promedio, 70 latidos por minuto. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Más adelante le voy a dar con precisión, pero guárdelo como TIS para el análisis, para que no se enamora. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Igual que la frecuencia. Entonces ustedes dicen, va de 60 a 100. A 100 mililitros. En promedio, 70 mililitros. El gasto cardíaco, que es igual, volumen sistólico, ¿cuánto es? 70 mililitros por frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. El gasto cardíaco es 7 por 7, 49. Le pongo los dos ceros y son 4.900 mililitros por minuto. Esto aproximadamente es 5.000 mililitros por minuto. Y el gasto cardíaco es igual a 5 litros por minuto. ¿Cuánto de sangre tiene el cuerpo humano en promedio? 5 litros o 5.000 litros. Entonces me dice, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? Es una fórmula establecida. La duración del ciclo cardíaco es igual a 60 sobre la frecuencia cardíaca. Esta es inversa, ¿cierto? Como si fuera que aquí es 1. Si este es numerador y este es numerador, directo, está puesta variable. Si este es numerador y este es denominador, es inversa. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la duración del ciclo cardíaco? Disminuye. Si baja la frecuencia cardíaca, ¿qué falta con la duración? Aumenta. A ver, vamos a poner un ejemplo. La duración del ciclo cardíaco. 60 entre, vamos a poner 75 latidos en promedio. ¿Cuánto es 60 entre 75? Claro, mira. ¿Cuánto? 0.8. 0.8 segundos. Si lo multiplico por 1000, esto es igual a 800 milisegundos cuando tiene una frecuencia de 75. Y si yo le aumento la frecuencia a 120, ¿cuánto es? 0,5, ¿no? 0,5 segundos, que es lo mismo, 500 milisegundos con una frecuencia de 120 latidos. A mayor frecuencia, menor tiempo. A menor frecuencia, mayor tiempo. A eso se refiere la duración del ciclo. Y aprovechando, si el gasto, de aquí puedo deducir la frecuencia cardíaca. Yo puedo decir que la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco sobre el volumen sistólico. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Disminuye. La frecuencia cardíaca del cuerpo humano es entre 60 a 100. Por encima de 100, patológico, taquicardia. Por debajo de 60, patológico, bradicardia. Pero cuando empieza la taquicardia, quiere decir que la frecuencia cardíaca ha aumentado. El cuerpo humano tiene una autorregulación hasta el corte de 120 latidos por minuto. Y el médico debe saber que el cuerpo solito, hasta 120, él regula solo. Pero tú lo observas, ¡pum! Se pasó a 130 y el cuerpo ya no lo regula. Ahí entramos nosotros con drogas. ¿Por qué? Porque mientras más alta, 120, 130, 140, 180, 200 latidos, en una línea, 200 latidos, el volumen es pequeñísimo.
prácticamente a todo el cuerpo ya no le llega sangre, el paciente puede entrar en coma y convulsiona. Inmediatamente usamos drogas que bajamos la frecuencia mínimo 120. Bajo la frecuencia, aumenta el volumen y se irriga el cerebro, corazón, hígado, riñones y mejora. ¿Entienden? Guarden esa relación. La fórmula no es solamente para ponerlas ahí, se la aprendieron, ya pasó el examen, ya se olvidaron. No, es para aplicarlo. Esa es la intención. ¿Qué efecto tiene la frecuencia cardíaca? Si los latidos cardíacos aumentan, ¿qué le pasa al ser humano? Le llega poquísima sangre a todo el cuerpo. Hay disminución del gasto cardíaco. En consecuencia, ese paciente puede entrar en convulsión y coma. La diástole, relajación, sístole, contracción. El aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco, la fórmula anterior que lo acabamos de ver, ¿cierto? 2. La duración del potencial de acción disminuye más la diástole que la sístole. Han establecido una relación. La duración del potencial de acción disminuye más la diástole que la sístole. Taquicardia. El corazón no se relaja el tiempo suficiente y no se llenan las cámaras de forma adecuada, por lo tanto el volumen de sangre es pequeñísimo. ¿Entendieron? Sí. Vaya por vaya, yo no tengo problemas, ¿ya? Porque lo que me generaron el problema no me dejaban salir a los alumnos para el jueves. Vaya, no, chicos, no, yo no tengo problema, de verdad. Bueno, muy bien, ¿van siguiendo? Ya. Muy bien. Bien, estas clases la mandé hace una semana y les envié donde estaban los videos. El que vio el video debe entender, si no, lo hagan como miren. Esto ya vamos a dibujar las dos cámaras, entre la aurícula y este es el ventrículo. ¿Estamos? Entonces, si es la aurícula derecha, a la aurícula derecha, ¿quién llega? Las venas cavas. Y a la aurícula izquierda, ¿quién llega? Las venas pulmonares, ¿cierto? Entonces, cuando llegan las cavas o pulmonares, igual para los dos se cumple, directamente, conforme llega y vacía la sangre, pasa directamente al ventrículo. Y el ventrículo es ese y nace. Hasta el 80% del volumen que llega es antes de que la aurícula se contraiga. Y después, ¿cuánto falta para llenarse? 20%. Y ahí recién se ponen mosca las sangre. Y de ahí se ponen mosca las aurículas. Empiezan a juntar su sangrecita y empiezan y generan su contracción. Se contraen y completan el 20% que faltaba. 80 más 20, 100%. ¿Quedó claro? El 80% del volumen que llena los ventrículos es antes de la contracción de la aurícula. Y cuando la aurícula se contrae, solamente llena el 20% que faltaba. ¿Quedó claro eso? Ya a eso se refieren estos datos. Función de la aurícula como bomba. Me dice, antes de la contracción total, o sea, antes de la contracción de las aurículas, el 80% de la sangre pasaba directamente de la aurícula al ventrículo. Es esta. ¿Entendieron? A eso se refiere. 2. Después de la contracción total de las aurículas, ese 20% adicional de sangre a los ventrículos llega como resultado de la contracción. La contracción auricular vacía la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Con cuánto contribuye? Solamente con el 20%
80% del volumen total del ventrículo, porque el 80% es por un llenado rápido, tanto de las cavas como de las pulmonares. ¿Quedó claro? Perfecto. Bombas de cebada o bombas de contracción aumenta la eficacia del ventrículo en el 20%. Enfermedades ICC, se produce edema pulmonar con flujo retrógrado. ¿Se acuerdan de la circulación mayor? ¿Sí? El corazón, al corazón izquierdo, ¿de dónde le llega la sangre? A la aurícula izquierda. ¿De dónde viene? De las venas pulmonares. De las venas pulmonares la sangre está rica en oxígeno, pasa al ventrículo derecho y luego por la aorta sale todo el cuerpo. Cuando escuchen la palabra insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. ¿Qué es insuficiencia? Incapacidad del corazón para satisfacer las demandas metabólicas a todo el organismo. ¿Y cuáles son las demandas metabólicas? No puede llegar ni el oxígeno ni los nutrientes. ¿Y qué significa insuficiencia cardíaca? Grábenselo para el análisis. Insuficiencia es que el corazón tiene una fuerza de contracción muy débil. Su contracción es demasiado débil. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Una contracción demasiadamente débil. Generen ese pensamiento, quédense con eso. ¿Estamos? Muy bien. Si el corazón del lado izquierdo, porque hablamos de derecho izquierdo, si el corazón del lado izquierdo como bomba, si su contracción es débil, pregunto, del corazón, ¿sale harto o poca sangre? Poca sangre. Y si sale poca sangre, el paciente va a estar coloradito o pálido. Pálido. ¿Cómo va a estar su presión arterial? Baja, hipotensión. ¿Cómo está su frecuencia? Esa está alta porque trata de compensar. Es una frecuencia cardíaca reactiva, está reaccionando para acelerar la llevada del oxígeno y nutrientes a la sangre, compensa. Entonces la insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza ¿por qué? Porque la contracción es débil. Por lo tanto, el volumen sistólico que sale por la aorta es poquito. Y si sale poquito, el paciente está pálido. El paciente está hipotenso. Está taquicárdico. ¿Y cómo estaría su pulso? Débil, imperceptible, filiforme, en forma de hilito. Entonces, yo le pregunto a todo el cuerpo, porque a la izquierda sale a todo el cuerpo, a todos los órganos, el corazón, riñones, hígado, pulmones, ¿les llega alta o poca sangre? Poca sangre. A esa poca sangre, ya le vamos a hablar el término adecuado. En la insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza porque el gasto cardíaco es bajo. Por lo tanto, hay una hipoperfusión sistémica, o sea, a todo el cuerpo le llega poca sangre. Y si le llega poca sangre, ¿cómo está el aporte de oxígeno y nutrientes? Disminuido. ¿Cuál vía de metabolismo se activa? La anaeróbica. ¿Qué acumulo? Ácido láctico piruvato. La disminución, la hipoperfusión trae como consecuencia acidosis metabólica. Y el paciente tiene mareo, confusión, que lo trae en convulsión o en coma. El corazón puede ser un infarto. A los riñones le llega alta o poca sangre. Poca. Va a formar alta o poca orina. Poca orina. Oliguria y anuria. ¿Qué es oliguria? Producción menor de 400 centímetros cúbicos de orina en 24 horas. ¿Qué es anuria? Producción menor de 100 centímetros de orina en 24 horas. Y los parámetros que me evalúan la función renal, úrica y creatinina se van por los cielos. ¿Entendieron? Entonces, ¿me van siguiendo con insuficiencia cardíaca? Les decía, si la contracción es débil, ¿sale alta o poca sangre? Si sale poca sangre, yo tengo que entender que en el ventrículo se quedó un remanente grande de sangre o no. Y como las venas pulmonares siguen llenando, el ventrículo se llena. Sigue llenando, la aurícula se llena. Si sigue llenando, se genera una corriente retrógrada. ¿Qué es una corriente retrógrada? Es una corriente que regresa la sangre de donde vino. ¿Y de dónde viene? De la aurícula izquierda? De los pulmones.
y la sangre se regresa a los pulmones y se genera el edema agudo pulmonar. El paciente tiene disnea. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo falló como bomba. Si nos preguntan cuáles son las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca izquierda, paciente va, si se activa la vía neurónica, forma alta o poco ATP. O 2 ATP para la vía neurónica, no hay energía. Es un paciente pálido, cansado, lenforénico, ¿sí? Hipotenso, con pulso casi imperceptible, en estado confusional, con síndrome probablemente de infarto, con falla renal y con disnea marcada por el edema agudo. A eso se refiere en enfermedades con insuficiencia, se produce edema agudo del pulmón por un flujo retrógrado. ¿Están hablando aquí de qué? De la falla cardíaca del lado izquierdo. Ya, apliquemos rápidamente el derecho. Si el derecho, por ejemplo, como lo he dicho, hay dos corazones, si el derecho, recuerden, las cavas recogen la sangre de todo el cuerpo. La cava superior recoge de la cabeza, cuello y miembros superiores. La cava superior recoge de la cabeza, cuello y miembros superiores. El resto recoge la cava inferior. Si el corazón derecho falla como bomba, su contracción es débil. Esa es la pneumonia, gran así. Si su fuerza es poquita, yo me pregunto, ¿sale alta o poca sangre? Poca sangre. Al pulmón le llega alta o poca sangre. Poca sangre. El pulmón va a intercambiar el oxígeno en gran cantidad o en poca cantidad. En poca cantidad. Por lo tanto, hay retención de CO2 en la sangre. Acidosis. Y si el corazón como bomba falla, si contrae débilmente, sale poca sangre. Por lo tanto, se acumula la sangre en el ventrículo. Es que si sale poca sangre, hay un remanente en el ventrículo derecho. Y como las calas siguen llenando, el ventrículo se llena la aurícula y se genera una corriente retrógrada. La sangre se regresa de donde vino. ¿Y de dónde vino? De las cavas. El paciente se pone hinchadazo. Al paciente le crece el hígado. Al paciente le crece el vaso. Edema generalizado, hepatomegalia. Y la cava hincha los brazos y quiere subir porque también irriga el cerebro. Y a la hora que ya quiere entrar, el cerebro dice, no, compadre, tú no entras. Acá hay un sistema autónomo. Y no sabe con quién quiere tratar. Compadre, que es el cerebro, que es el chorado, que es el cerebro. Y como no puede entrar, aquí una columna se queda. Sube y baja. Sube y baja. A eso se llama ingurgitación yugular. Por eso, cuando vemos ustedes a un paciente saliendo de su cama en 45 grados, de destapa, está hinchadazo y de frente, vaya, por ir al izquierdo, y ven la columna que sube y baja. Insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Cuál es el signo patognomónico? Si está seco, no hay insuficiencia derecha, no hay izquierda. ¿Cuáles son? Apuntes. Si los pulmones se encuentran creditantes de los lados, presión baja, taquicardia, pulso bajo y grado de hipertensión. ¿Quedó? Rápidamente estas ondas de presión de la aurícula. ¿Qué significa la onda A? Es la contracción de las aurículas. La aurícula derecha se contrae con una fuerza de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y la aurícula izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio. ¿Qué significa la onda A? ¿Qué representa? Contracción auricular. La C, contracción del ventrículo. Flujo retrógrado de sangre hacia la aurícula por propulsión de la válvula. Cuando el corazón, el ventrículo se va a contraer, se genera una pequeña fuerza retrógrada. Del ventrículo la sangre se quiere regresar a la aurícula, pero la válvula en ese momento se cierra. Eso representa la fuerza. Y la onda B es al final de la contracción. Si en la contracción, quiere decir que aquí, como está lleno de sangre, hay alta presión. Una vez que se contrae, el volumen de sangre sale. ¿Qué pasa con la presión del ventrículo? Cae. ¿Requiere la presión? ¿Requiere salir la sangre? A eso se refiere esa. Al final de la contracción, el flujo de sangre de las cavas hacia la aurícula con cierre de la válvula auriculoventriculares. Por eso, ahí chicos les he mandado
en la contracción isovolumétrica, en la contracción. Y en el momento hemos dicho que el 80% del volumen de sangre del ventrículo derecho llega directamente tanto de las cavas como de las pulmonares, ¿cierto? Y que el 20% era como consecuencia de la contracción de las aurículas. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, cuando el corazón, el ventrículo derecho ya se llenó, tiene que hacer una fuerte contracción para sacar la sangre. Cuando se contraen los ventrículos, ¿por dónde saca la sangre? Por las arterias, ¿no es cierto? Y cuando se contraen las aurículas, pasan de la aurícula al ventrículo. Y cuando se caen los ventrículos, salen del corazón, por la aorta o por la pulmonar, ¿cierto? Y en el momento en que empieza, está lleno de sangre. Y de una vez que después que está lleno, el músculo tiene que hacer esto, empieza a cortar sus fibras y genera una tensión. Porque ¡pum! Sale volando. Entonces, antes de que el músculo empiece a contraerse, ya se cerraron las válvulas aórticas por la presión, pero las válvulas sigmoideas todavía no se abren. ¿Cuál es la característica de la contracción isovolumétrica? Es ese momento, sístole, diástole, hay un pedacito, sístole, diástole, descansa, sístole, diástole, descansa, sístole, diástole. A ese pedacito de descanso, ese es el estado isovolumétrico. Es el único momento en que los ventrículos están llenos y las 4 válvulas están cerradas. ¿Por qué? Porque todavía el corazón, como las fibras, la sangre lo empuja, lo estira y ahí está, estirada, ¿cierto? Lleno de sangre. Y para que salga, el corazón o el músculo empieza a contraerse lentamente y se va generando una presión. Mientras más presiona, más se cierran las válvulas auriculoventriculares. No es que lo empujan hacia arriba, también cerradas. En cambio, las que se van a abrir son las sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. Cierran, una vez que se contraen, ¡pum! Sale. Entiéndalo así. Y a eso lo vamos a ver en la próxima clase, la ley de Starling. ¿Sí? La contracción, la dilatación y las precargas y poscargas. Pues mandé, a mí vamos a los videos. ¿Qué es la eyección? La eyección es como la eyaculación, es la salida del esperma. ¿Qué es la eyección? Es la salida de la sangre hacia las arterias. ¿Recuerdan que aquí cuánto había de volumen? 80%. Todo valor es relativo y absoluto. ¿No es cierto? Ahí es un valor relativo. Cuando vean en la unidad porcentaje, es una relatividad. Me han dicho el 80%. Y tú dices, uy, es más de los 3/4, ¿sí o no? Es alto desde ahora. ¿Pero cuánto? Cuantitativamente, ¿cuánto? O sea, una cosa es el volumen relativo en porcentaje y el volumen absoluto. ¿Cuánto es el volumen absoluto? Este de aquí va a tener una capacidad de 110 a 120 mililitros. Pero cuando el corazón se llena de sangre y cuando se contrae, se inyecta, sale de los ventrículos a través de las arterias aórtica y pulmonar para que vaya al pulmón o que vaya toda la economía, sale la sangre, pero no se sale toda la sangre y se queda el ventrículo vacío, no. De ese promedio sale solamente el 60%, que generalmente puede ser entre 70 a 75 mililitros por contracción. ¿Entendieron? ¿Qué es la eyección? Es la salida de sangre de los ventrículos a través de la aorta o de la pulmonar. Pero recuerden, no sale toda la sangre, sale una fracción que representa el 60%. Si es 110, 110 es el 100%. El 60%, ¿cuánto es? Y si es 120, es el 100%. El 60%, ¿cuánto es? A ver, multipliquen este con este, 66, ¿no? Mililitros. Este con este, 12 por 6, 72 mililitros. Promedio, 70 a 75 mililitros. ¿Entendieron? Entre simple, pero no necesita más análisis. Por eso practiquen. ¿De dónde entendió? No, yo no, por eso.
libro, la casa la leí. Ahorita se particular, ¿no? En los nacionales tenemos los llamados centros federados. Y era muy asa, ¿eh? Nosotros pagamos el Estado por nosotros. Bueno, la relajación isovolumétrica es igual, y de aquí viene ya el que hemos avanzado un poquito, ¿se acuerdan? Aquí empezamos hablando un poquito, de eso se trata. El sistema especializado de excitación. ¿Qué es la excitación? Es la capacidad de generar un impulso nervioso. ¿Qué es la conducción? Es la capacidad de conducir el impulso nervioso. ¿Y qué es la contracción? Es la capacidad de responder al impulso nervioso. ¿Cómo respondemos ante el impulso nervioso? Con la contracción de los ventrículos. Eso es la despolarización. Despolarización. Es respuesta al impulso. Entonces, miren, aquí este ya lo entendimos, ¿no? Ya estaba ya. A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? ¿Ah? La apertura de los canales iónicos. Muy bien. Entonces, acá, el sistema especializado está generado por el nódulo sino-auricular, las vías internodales, entre los nódulos. El nódulo auriculoventricular es la tejiz, la fibra del Purkinje, que es esto. Este es el famoso nódulo sino-auricular. ¿Dónde está ubicado? En la parte inferior derecha de la desembocadura de la cava superior. ¿Dónde está el nódulo sinusal? En la parte inferior derecha de la desembocadura de la cava superior. Y de aquí para acá va a venir a través del impulso, viene por estas carreteras que se llaman las vías internodales. Anterior, media, posterior. ¿Cómo se llama la anterior? Bachmann. Entonces aquí nace. La anterior se divide en la vía de Bachmann y este es el faz o el haz de Bachmann, que lleva el impulso hasta la otra aurícula. Luego le viene la vía intermedia llamada de Wegenbach y la posterior de Toure. Una vez que llega aquí al auriculo ventricular, viene por el haz de His. Y luego se viene por la rama derecha y por la rama izquierda. Cuando llega a fisiología, se acuerdan que la rama izquierda, la rama anterior, la rama posterior, quiero decir, viene. ¿Entienden? Este es el sistema de conducción. Sistema de conducción. ¿Y a quién conduce? Al impulso nervioso. ¿Y dónde se genera el impulso nervioso? En el nódulo sino-auricular. ¿Y cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura. Y como consecuencia de la apertura iónica, ¿qué sucede? El flujo iónico, entrada y salida. Por lo tanto, a ese flujo iónico trae como consecuencia que el estado previo que estaba repolarizado se despolariza. Cuando estaba repolarizado estaba en un potencial de reposo y con la despolarización se genera el potencial de acción que se dibuja de esta manera: 4 fases, 0, 1, 2, 3 y 4. Fase 0 caracterizada por los canales rápidos de preso. Fase 1, la salida lenta de los canales de potasio. La fase 2 o meseta, la entrada rápida y lenta de calcio. La fase 3, salida rápida de potasio. La fase 4, reposo. 0,25. Rapidito. Ahora sí, como ya sabemos los elementos, no los quiero auricular. A ver, aquí rapidito, chicos, miren. La frecuencia cardíaca que genera impulsos, ¿sí? Esto aprendan de esa manera, ya yo les doy un tips, que después van a ver. La producción del nódulo sino-auricular es de 60 a 100, ¿sí? Impulsos nerviosos por minuto. En el haz de His es de 60, es de 40 a 60 impulsos por minuto. Y en el, perdón, ese es en el nódulo auriculoventricular
ventricular es de 40 a 60. Y en el ATX 40 es de 20 a 40. Frecuencia de generación de impulso. ¿Con qué frecuencia genera el nódulo sinoauricular los impulsos? A 60 a 100. El aurículo ventricular de 40 a 60. Y el ATX de 20 a 40. Y si es menor de 20, cualquiera comanda. Pero como este máximo, el aurículo ventricular es 60 y el de arriba su promedio es 75, siempre este va a ser el que más despacio. Este va a ser el impulso. El sinoauricular para el salvo que se enferme, comanda el aurículo. Si el padre pilla, le da un infarto y se colocó también en el cielo y dice, ¿quién comanda? La defensa. Y si no, ya se manda el marcapaso. Muy bien. Entonces, la característica que dice el nódulo sinusal tiene un diámetro de 3 a 5 micrómetros. ¿Con qué otro nombre se le conoce al nódulo sinusal? Bachmann, Beckermash y Corey son los internodales. Tiene un nombre. Ahora medio ya no le digo. Bien, porque yo voy a poner el examen. ¿Por qué no se le conoce? Se conecta directamente a la fibra, produce el ritmo de excitación de fibras musculares y controla la frecuencia de los ciclos cardíacos. Esto es rápidamente ¿qué? El nódulo auriculoventricular. El nódulo sinoauricular es lo mismo que hemos dicho, eso me da mucho que aprender aquí. Me ocurre. Aquí sí, miren chicos, cuando lo vean parte fácil, aquí quiero explicarles algo, nada más. Miren, cuando el impulso nervioso se genera ¿dónde? En el nódulo sinoauricular, pasa por las vías internodales, llega al aurículo ventricular. Y cuando llega al aurículo ventricular, los fisiólogos nos dicen y nos advierten, dicen, compadre, hay un retraso de la velocidad del nódulo aurículo ventricular. Fíjate, cuando llegaron a través de las vías internodales, ya llegaron con un retraso de 0,3 segundos. ¿Sí? Sí, fíjate. Y cuando llegó al intranodal, se retrasó 0,09 segundos. Y cuando llega al ATX, llega con un retraso de 0,12 segundos. Y cuando sale del ATX, tiene un retraso de 0,4 segundos. En total, en el nódulo auriculoventricular, hay un retraso de 0,16 segundos. Entonces, a ver, sale el impulso nervioso, viene por la vía internodal y llega al aurículo ventricular, ¿cierto? Imagínate que le aparece el nódulo auriculoventricular y este es el ATX. Y a la hora que llega al nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular a través de este tejido, que parece músculo, que se llama tejido fibroso auriculoventricular, viene el impulso nervioso y este tejido fibroso auriculoventricular lo quiere detener. Él viene con una velocidad matita del impulso y esto lo frena. ¿Cuánto demoró el freno? 0,16. ¿Quién lo frenó? El tejido fibroso auricular. ¿Por qué lo frenó? Para que le dé tiempo a las aurículas que lleguen los aurículos. Ese es el retraso del fisiológico. ¿Entendieron? Eso lo van a tener que leer. Entonces ya entendieron que el retraso. ¿Cuánto dura? 0,17. ¿Quién lo genera? El tejido fibroso. ¿Para qué? Para que las aurículas. En el sistema de Purkinje, miren, en el sistema de Purkinje, la velocidad del impulso nervioso es de 1,5 a 4 metros por segundo. ¿Cuánto es la velocidad del impulso en las aurículas sinoventrículos? De 0,25 a 0,30 metros por segundo. En cambio de Purkinje, de 4 metros por segundo. Y esta figura es la de la anterior. ¿Se acuerdan? El reposo está por dentro, negativa. Cuando se genera el impulso, abre la apertura y empieza a entrar y salir los calcios. Estos foquitos es el impulso. Conforme va pasando atrás en su cola, ¿cierto? Que va trayendo apertura y intercambio de flujo. Detrás del impulso todo se despolariza. ¿Entendieron? Esa es la reflexión de esa figura. Muy bien. Ya, estas son las frecuencias.
80. Mejor en la práctica médica nosotros manejamos esto. Síndrome neuronal 60-100. Este 60, 60-40. Este 40, 40-20. De 20 a 40, 25. Promedio 75, este coma. Pero Brighton viene y me dice, no, yo le 70, 40-60, 15-40. La lesión del nódulo sinoauricular es la enfermedad del nódulo y a ese hay que ponerle un marcapaso. ¿Estamos? Estamos presentando. Y finalmente, chicos, recuerden, el sistema autónomo, todos los órganos internos están inervados por el sistema nervioso autónomo, involuntario, no obedece a la voluntad, que es el simpático y el parasimpático. ¿Cómo se llama el neurotransmisor del simpático? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles son sus receptores? Alfa y beta. Y se divide en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Alfa 1, alfa 2. Para materia del capítulo de cardio, vaso periférico, arteria coronaria. ¿Cuáles efectos? Pues vasoconstricción, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y acá en alfa 2, ¿dónde nos encontramos? Los vasos periféricos, arterias y venas. ¿Cuál es su función? Vasoconstricción. Recuerden, los alfa que producen, vasoconstricción. Y los beta, beta 1, beta 2, esto lo vimos en el capítulo anterior, respiratorio, bronquios, broncodilatación. Pero los beta 1, ¿dónde están? En el miocardio, nódulo sinoauricular y en el sistema de conducción ventricular. ¿Qué efecto tiene cuando yo estimulo los beta 1? Inotropismo, fuerza de contracción. Cronotropismo, aumenta la frecuencia, cronotiempo, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia de contracción. El beta 2, en los vasos sanguíneos, produce vasodilatación. Los alfa, vasoconstricción. Los beta, vasodilatación. ¿Sí? Bueno, hay una nota para que podrían así abajo de un juego, hay que analizarlos, ¿no? Y finalmente, el receptor muscarínico. ¿Cómo se llama el neurotransmisor del sistema parasimpático? Acetilcolina. ¿Actúa sobre qué receptores? ¿Cuántos son? 5. ¿Cuántos son cardíacos? M2. Ya no es como tú tienes que aprenderlo, ¿no? Pero para hacer el curso, M2 hay cardiotánica. La acción simpática. El simpático es un acelerador, el parasimpático es un freno. Son dos condiciones antagónicas contrarias, pero no enemigas, sino complementarias. A toda regla hay una excepción. El simpático en todos los órganos del cuerpo es un acelerador y el parasimpático es un inhibidor, excepto en el aparato digestivo. El parasimpático es el acelerador y el simpático es el freno, el invierno. Por eso, a nivel de corazón, bradicardia, disminución de la fuerza y broncoconstricción. Miosis. En cambio, en el tubo digestivo, en saliva, hipermotilidad, más movimiento, el parasimpático y aumento de la secreción gástrica. ¿Ya? ¿Cómo estamos con tiempo? Chicos, ya